Saludos, estimados estudiantes. Hoy vamos nosotros a compartir con ustedes la segunda parte del tema tan fascinante e importante como es las variables en su segunda parte. Habla el doctor Jairo Campos Valerio, profesor de investigación científica, para servirles. Dentro de la subcompetencia que nosotros queremos obtener, y hemos venido desde la primera clase referente a este tema, tenemos que conocer los aspectos básicos de las variables, comprende la clasificación de las variables y elabora la matriz de operacionalización de variables. Recordemos que dentro de las 15 etapas del proceso de investigación científica que hemos desarrollado, tenemos, ¿verdad?, aquí en la número 7, lo que es la operacionalización de variables, que es el tema que nos ocupa fundamentalmente el día de hoy, y la elaboración del plan de análisis, que algunos le llaman cruce de variables también. Pero en esta parte de la segunda, necesitamos revisar la operacionalización de variables. Dentro del protocolo de investigación que ustedes vienen desarrollando como eje transversal de esta materia, esta asignatura, ya sabemos que las variables se insertan dentro de lo que es el diseño metodológico o material y métodos. Ahí tenemos, solo para recordar, por ejemplo, Hernández Sampieri define la variable como una propiedad que puede variar, adquirir diversos valores y cuya variación es susceptible a medirse. Características, atributos o aspectos, propiedades o conductas de las unidades de análisis. Eso también es un concepto de variables. Una definición son variaciones susceptibles de medición y que va a desagregarse en valores, que son alternativas, cualitativas o cuantitativas que presentan las variables observadas. Aquí nosotros, esto es algo tan importante, ¿verdad?, para que siempre tengamos presente toda la coherencia metodológica para que de las etapas. Nosotros recordemos que primero el problema lo planteamos allá desde lo más abstracto, lo hemos bajado y lo venimos tratando de hacer aterrizar hacia lo más concreto. Tuvimos un problema con una hipótesis per se, ¿verdad?, que nos formamos. Tenemos un objetivo general. Ese objetivo general se va a desagregar en objetivos específicos y estos objetivos específicos se van a desagregar en las variables. Las variables van a producir resultados, es decir, en correspondencia a la coherencia metodológica de los objetivos específicos, que son los resultados. Estos resultados luego se van a discutir, a analizar para llegar a las conclusiones. Estas conclusiones, recuerden que nos llevan a lo que es la coherencia metodológica del objetivo general y luego, pues, esas recomendaciones que surgen de todas estas conclusiones, vamos a concatenarlas allá con la justificación, que fue donde todo se inició, con el por qué y el para qué de un problema de investigación científica. Veamos la importancia entonces de las variables. Sin las variables en este tipo de investigación que estamos realizando, va a ser imposible poder obtener resultados y es importante, ¿verdad?, saberlos concatenar de una manera metodológica como debe de ser, y recordando que en su mayoría, ¿verdad?, las variables todas deben de tener un soporte teórico científico en el marco teórico o marco referencial o marco conceptual. Esto es importante. Sabemos que las variables tienen diferentes maneras de clasificarse. Por ejemplo, esto también verá manera de repaso de acuerdo a la forma en que ellas se van a relacionar. Pues pueden haber 4 tipos de variables, como son la variable dependiente, la variable independiente, la variable interviniente y la variable contextual. Recordemos que la variable dependiente, pues como dice su nombre, es aquella que depende de una variable o más independientes. Una variable independiente, pues no depende de nadie, como bien dice la palabra.
Una variable interviniente es aquella que dentro de un mismo estudio de investigación puede perfectamente adquirir un rol que en algún momento puede ser dependiente y en alguno puede ser independiente. Es como un puente metodológico. Y la contextual, que como bien dice su palabra por sí sola se explica, contextual, es aquella que está en el ambiente, que puede estar escondida, es en algunos enmascarada. Y tenemos que saberla detectar porque puede causarnos situaciones de sesgos, ¿verdad? A la hora por no haberla controlado. Entonces, esto es en base a la manera en que las variables se relacionan a la investigación. Algunos le llaman clasificación funcional. A los estudios pueden tener una sola variable dependiente. Generalmente la variable dependiente se relaciona más al efecto, a la eficacia o a la enfermedad. ¿Sí? Puede tener varias variables independientes, por ejemplo, las exposiciones, los factores de riesgo. Esos son ejemplos claros de variables independientes. Por ejemplo, actualmente que tenemos esta pandemia, ¿verdad? Del COVID, de la COVID-19, podríamos decir que una variable, a la hora de relacionar estas dos variables, factores de riesgo y otra variable que puede ser mortalidad por la COVID-19. ¿Quién depende de quién? Es la pregunta. Bueno, pues la mortalidad por la COVID-19 va a depender de los factores de riesgo que tenga, por ejemplo, determinada para esta enfermedad, ¿verdad? Ejemplo, la edad, estamos hablando de personas de 50 años, ya de la tercera edad todavía tienen mayor riesgo, personas con población con alguna enfermedad cardíaca, asma bronquial, un EPOC, por ejemplo, anomalías cardiovasculares, hipertensión, diabetes mellitus. Entonces, vamos sumando, ¿verdad? A esos factores de riesgo, como ven ustedes. Entonces, ¿quién depende? Esa mortalidad por la COVID-19 depende de los factores de riesgo. Entonces, ahí tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Cuando hablamos de una variable principal, queríamos aprovechar, ya que estamos tocando estos dos tipos de variables funcionales, podemos decir que la variable, cuando tenemos una variable principal, que es aquella variable que cruza el eje transversal de toda una investigación, que es alrededor de la que giran la mayoría de las variables, el resto de las demás variables. Entonces, cuando tenemos una variable principal, que es la que se manipula mayormente, en un estudio descriptivo, es decir, que no establece relación causa-efecto, si tuviéramos una variable principal ahí, sería una variable de tipo dependiente. Pero si estamos en un estudio experimental y tenemos una variable principal, que es la que más se va a manipular, ahí sería una variable independiente. En el ejemplo que pusimos ahorita que observamos ahora hace un momento sobre el ejemplo de la COVID-19 y los factores de riesgo, está claramente, como si fuera un estudio descriptivo, y esta fuera una variable principal, la mortalidad por la COVID-19, esa sería una variable dependiente, una variable principal de un estudio si fuera descriptivo el caso. Y por ejemplo, en un estudio, en un ensayo clínico, que es un tipo de estudio experimental, podríamos decir que si estamos probando una relación, por ejemplo, dosis-efecto de un fármaco, ahora mismo que se están haciendo tantos ensayos clínicos y probando, ¿verdad? Tantos ensayos clínicos que van en varias etapas para poder llegar a una vacuna en el menor tiempo posible, y posible, ¿verdad? Científicamente, o en la prueba de los fármacos que se han estado haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, la hidroxicloroquina, ¿verdad? Que vimos que en algunos países se comprobó que causó factores que llevaron hasta la muerte adversos. Entonces, la dosis de efecto. ¿Quién depende de quién? La dosis
¿Del efecto o el efecto de la dosis? Obviamente, el efecto va a estar en dependencia de la dosis. Entonces, en ese ensayo clínico, estudio experimental, la variable principal, la que se va a manipular, es la dosis. Es la dosis, por eso esa es la variable principal. Y el efecto viene a ser la variable dependiente. Entonces, la variable independiente es la que se manipula en un estudio experimental, aprovechando, ¿verdad?, esta parte de las variables. Luego tenemos las variables intervinientes que ya mencionábamos, que en algún momento contextual, en algún momento puede ser dentro del estudio una variable dependiente o independiente de acuerdo al rol de que vaya tomando. Y la variable contextual, que son aquellas que pueden estar enmascaradas, escondidas. Por ejemplo, si hablamos de el caso de que estamos relacionando un factor de riesgo para producir, por ejemplo, una enfermedad, hablemos del cáncer de pulmón y estamos relacionándolo al tabaquismo. Pero en la población que nosotros estamos trabajando, que seleccionamos en la muestra, esa población también estaba expuesta a asbesto cemento por un tiempo que bien puede producir también otro tipo de cáncer de pulmón. Entonces, por lo tanto, si nosotros no controlamos esa variable asbesto cemento, exposición al asbesto cemento, entonces nuestros resultados pueden tener factores confusores que van a modificar el efecto de nuestros resultados, y es decir, que van a invalidar una buena parte de los resultados que tengamos porque no controlamos esa variable contextual extraña que estaba por ahí escondida. Esto, ¿verdad?, a manera de repaso, porque ya lo hemos visto también otras veces. Pero está también la clasificación estadística de las variables, que también pudimos observar. Hemos repasado en los videos también que hemos visto, ¿verdad?, en el video que ya les enviamos. Pero para que la recordemos, ¿verdad?, que un poco rapidito, la clasificación estadística, que es importante porque en dependencia de cómo clasificamos las variables estadísticamente, es el tratamiento estadístico que vamos a aplicarle a las mismas para obtener los resultados que cada objetivo específico nos está mandatando. Tenemos las variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas también, a su vez, se subdividen en nominales y en ordinales, y estas a su vez, hay algunos autores que dicen las variables cualitativas en general pueden ser dicotómicas o politómicas, en dependencia de que si toman dos valores o más de dos valores. Cuando toman solamente dos valores, máximo dos valores, pues es dicotómica. Cuando ya toman de tres valores a más, es una variable politómica. Tenemos las variables nominales y ordinales. Nominales son aquellas que nos siguen pues un orden. Por ejemplo, podemos decir la profesión u oficio de la población en estudio. Bueno, ahí puede salir ingeniero, puede salir ebanista, abogado, médico, enfermera, técnico, ¿ya?, operario. No lleva pues un orden como tal. Las ordinales sí llevan un orden. Se establece un orden, pues no llevan números ninguna de ellas, pero lleva un orden. Y este orden, por ejemplo, si podríamos decir, podemos tomar el ejemplo del, si queremos saber en cuanto al nivel, por ejemplo, de calidad de algo. La calidad, por ejemplo, como estamos midiendo la calidad de un producto o la calidad de una asistencia médica, bueno, ¿cómo la vamos a valorar? Pues podemos decir deficiente, podemos decir muy buena, podemos decir buena, muy buena, excelente. Lleva un orden, ¿ya? Un orden lógico, ¿verdad? Que no se puede alterar en ese sentido, ¿ya? Luego tenemos las variables cuantitativas y ahí tenemos las discretas, que son aquellas que se expresan en números enteros. Por ejemplo, cuando la edad decimos, vamos a plantear la edad 50 años. 50 años, así 50, ok, 60, 30, ¿ya? 5 años. Esa es una variable discreta. Y las continuas, que son numéricas también, o sea, siempre en números, pero se expresan numéricamente, pero que pueden tener algún tipo de decimal. Por ejemplo, la talla puede ser 1,5 metros, 1 metro tantos centímetros, ¿ya? Eso ya nos está dando un margen de que no es un número entero.
Esa es la clasificación cuantitativa de las variables importantísimas porque, por ejemplo, una variable cuantitativa discreta, es decir, numérica pura, a ella a ese un tipo de variable se le puede estudiar, realizar, ¿verdad? Por ejemplo, las medidas de resumen, aquellas medidas estadísticas que están, como las de tendencia central, como las de dispersión, ya que lo hemos repasado también, y eso pues va a producirnos, ¿verdad? Va a ayudar al análisis que estamos haciendo. Ahí se puede tomar la moda, la media, la mediana, la varianza, por ejemplo, la desviación típica o desviación estándar, el rango, y así podemos tomar, ¿vale? Es decir, las variables, y es como se van midiendo. Las variables nominales y ordinales pues, se expresan en frecuencias absolutas y relativas. Hacer más manejable una variable a nivel del dato, esa es la clave, ¿no? Para eso, entonces, nosotros queremos todavía terminar de bajar al nivel operacional, del nivel conceptual al nivel operacional. Y entonces tenemos algo principal, la variable y el valor. Fíjense que la variable y el valor va a ser lo que nosotros vamos al final a trabajar. Variable, valor. Variable y el valor. Esto es lo que va a llevar el instrumento de recolección de información o los instrumentos, fundamentalmente. Bueno, esto también ya lo hemos visto. Esto es importante en el sentido de que cómo operacionalizar las variables, pues es definirlas operacionalmente para poderlas manipular. Para eso hay que determinar los procedimientos para obtener el valor de las variables, los indicadores, y asignar valores a esas variables, cómo queremos clasificarlas. Aquí podemos ver nosotros pues, en este esquema, ¿verdad? La definición con el valor. Pero hay algo importante que algunos autores retoman. Hay 4 preguntas. Esta es una forma, ¿verdad?, de poder, método para poder facilitarnos el proceso de lo que es la operacionalización de variables. Y pues entonces tenemos que, ¿cuál es el criterio de clasificación? La primera pregunta es, ¿cuál es el criterio de clasificación? Entonces la respuesta será la variable. Esas preguntas nosotros las hacemos cuando estamos frente al objetivo. Recordemos, primero vamos a desagregar las variables por cada objetivo específico. Pero para poder hacerlo, tenemos que hacernos esa pregunta con cada objetivo específico. ¿Cuál es el criterio de clasificación que nos está mandatando este objetivo específico, cada objetivo específico? Esas son las variables, cada una de ellas. Cada objetivo puede tener específico, puede tener a veces desde una variable hasta 8, 5 o 10 variables. Eso depende de el nivel en que se elaboró cada objetivo específico. Luego la segunda pregunta, ¿cómo la quiero clasificar? La respuesta a esa pregunta de cómo la quiero clasificar será el valor. La tercera pregunta, ¿mediante qué procedimiento se obtiene el valor? Esa pregunta, entonces con esa pregunta vamos a responder al indicador. ¿Y cómo interpreto el resultado del indicador? Esa es la definición operacional. Hagamos ese ejercicio y vean que nos facilita grandemente esto. Hay varios modelos de la matriz de operacionalización de variables. Este, por ejemplo, es el que presenta Hernández Sampieri y colaboradores. Este es uno que retoma el doctor Julio Piura. Entonces tenemos variables, definición operativa, indicador, valores y escala. Si aquí estuviéramos con un objetivo que tiene que ver con características o caracteres demográficos o sociales de una población o demográficos entonces decimos que ese objetivo, recuerden que primero hacemos las variables por objetivos. Una vez que tenemos las variables por objetivos, una vez que ya nos hicimos la pregunta, ¿verdad? De la primera pregunta de cuál es el criterio, recuerden siempre, cuál es el criterio de clasificación, entonces la escolaridad viene a ser uno de las variables de un objetivo que tendrá que ver con relacionado a características sociales y demográficas. La escolaridad. ¿Cuál es la segunda pregunta?
¿Cómo la quiero clasificar? Entonces, ¿qué valores queremos darle a esta variable? Entonces puede ser, algunos le dicen analfabeta, pero bueno, otros dicen sin escolaridad o ninguna, primaria, secundaria, universitaria. Por ahí podría ir el técnico, pues si usted lo toma bien, pero eso depende pues de usted. Luego de eso, hacemos la tercera pregunta. ¿Mediante qué procedimiento se obtiene el valor para buscar el indicador? Aquí está el indicador. ¿Qué procedimiento hicimos para poder obtener la escolaridad? Bueno, a través de un procedimiento que fue realizar una encuesta a la población en estudio. Ese fue el procedimiento. Por eso podemos poner como indicador sin ningún temor, según respuesta de la encuesta. Según respuesta de la encuesta. ¿Ya? Ese es el indicador. Y luego la definición operativa viene con la cuarta pregunta. ¿Cómo interpreto el resultado del indicador? Ahí viene la definición operacional. Recordemos para nosotros qué significa la variable escolaridad en este estudio. ¿Cómo la interpretamos? Entonces, según el indicador, según lo que obtuvimos para el indicador, podríamos decir que es el nivel académico o el nivel de educación formal de cada persona a la fecha del estudio. Eso fue lo que obtuvimos. Eso es lo que el indicador nos está diciendo. De esta manera nosotros podemos realizar esto. Como como parte del entrenamiento de ustedes, recordemos que está el revisar los tipos de escala, que se lo mencionamos, ¿verdad? Que eso vamos a ir haciendo énfasis poco a poco. Recordemos que tenemos las escalas nominales, la escala ordinal, ¿no? Tenemos la escala de intervalo y las escalas de proporción o razón. Que no se nos olvide, ¿verdad? Escala nominal, escala ordinal, escala de intervalo y la escala de proporción o razón. Y aquí les vamos a dejar a ustedes para que también revisen, ¿verdad? Ya saben, su bibliografía. Recuerden que el autoestudio es importante. Aquí tiene, entonces la escala es evidente que aquí hay un orden. Entonces, esta escala es ordinal. Es ordinal. No confundamos, sí, ¿verdad? No confundamos la escala con el tipo, con la clasificación estadística de las variables. No lo confundamos porque podemos entrar en, perdón, en algún tipo de situación ahí que nos vaya a meter un poco a problemas. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esto, ¿no? Mucho cuidado. Son escalas de medición de la variable. Sí se relacionan, pero hay que tener cuidado, no es lo mismo exactamente. Otro ejemplo, la primera pregunta. ¿Cuál es el criterio de clasificación? La edad. ¿Cómo la quiero clasificar? En estos valores, en valores absolutos, 50 años, 70 años, 60 años. Desde que veo ahí eso, ya sé que es una variable. ¿Cómo la clasifico estadísticamente? Es una variable cuantitativa discreta, número entero. ¿Ya? Luego, decimos, la tercera pregunta es, bueno, dijimos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo la quiero clasificar? Aquí está. ¿Cuál es el criterio de clasificación? ¿Cómo la quiero clasificar? Aquí tenemos la edad así, en absoluto. ¿Mediante qué procedimiento obtuvimos el valor? Y aquí pueden haber, aquí viene la variedad a veces de indicadores. Y a veces en esto hay mucha discusión, pero bueno, en la práctica, en nuestra experiencia y en nuestro conocimiento que hemos tenido a lo largo ya de varios años, muchos años, tenemos que la edad nosotros se la adjudicamos en años. Tiempo de vida medido en años. Entonces, años puede ser un indicador. Perfectamente usted puede poner, si lo que utilizó fue el expediente clínico, como se utilizó como estrategia de recolección, usted utilizó el análisis documental a través del expediente clínico. Entonces usted puede poner perfectamente según lo consignado en el expediente clínico o según la respuesta de la encuesta, si fue una encuesta, un cuestionario o una entrevista la que hizo. Y perfectamente puede ponerle también años, porque le adjudicó la edad en años. Y entonces usted puede aquí
la tercera pregunta. La cuarta, ¿cómo interpreto el resultado de este indicador? ¿Cómo lo interpreto? Entonces usted puede perfectamente aquí, y le queda de tarea, agregar la definición operativa u operacional. ¿Y cuál es la escala? Creo que esto está tan sencillo. Ya a este nivel entonces podemos trabajar perfectamente y ya podemos avanzar hasta llegar a los resultados y luego hacer el análisis. Esta parte a veces pues es un poco compleja, pero fíjense bien que siguiendo estos métodos y esta metodología, uno puede facilitarla perfectamente. Aquí tenemos otro tipo, ¿eh? Y aquí les dejamos unos ejemplos para que ustedes los revisen. La relevancia de las variables en un estudio es que posibilitan el diseño de los instrumentos de recolección de datos, indican el método estadístico de tratamiento o análisis de los datos y van a contribuyen a la construcción del marco teórico. Por supuesto, toda variable debe de tener su suficiente soporte epistemológico en su marco teórico. Porque si no, entonces usted va a estar tratando de, lo que va a demostrar va a ser un conocimiento empírico y no un conocimiento científico. Recordemos siempre, conocimiento científico, según René Descartes, dice que es la empiria o la experiencia más la razón. Entonces tenemos que tomar esos resultados empíricos que fuimos a recolectar, que fuimos a buscar allá al campo, al terreno, para poderlos procesar y confrontarlos contra el marco teórico, que es lo que hacemos en la discusión y análisis de resultados cuando ya estamos en el informe final. Pero de esto se trata la matriz de operacionalización de variables, es el grado máximo en que nosotros podemos aterrizar en lo concreto para poder manipular aquel problema que planteamos allá al inicio, aquel objetivo general y aquellos objetivos específicos. Hasta ahora los podemos tocar, los podemos materializar, los podemos manipular. Entonces, ya sabemos que tenemos que hacer el ejercicio de desagregar primeramente las variables por objetivo, tratando de utilizar este método, ¿verdad?, que les estamos recomendando. Una vez que ya tenemos las variables por objetivo, entonces nosotros pasamos a hacer nuestra matriz de operacionalización de variables, recordando que cuando llegamos a este nivel tenemos un dominio pleno de lo que es la base teórico-científica de el problema y de la investigación. Es decir, dominio pleno del marco teórico. Porque si no, no vamos a poder. Las variables no surgen así de la nada. Las variables están contenidas en el marco teórico prácticamente en su 100%, en su mayoría. Así es que esa es la parte, ¿verdad?, que tenemos que ir concatenando, ¿ya?, mentalmente, para poder darle una coherencia metodológica a nuestro estudio. Queda de tarea, ¿verdad?, lo que le decíamos, aquí, completar esto, aquí, y estos ejemplos sencillos que están aquí para que ustedes tengan la oportunidad de repasarlo y además de concretar de su protocolo que están realizando en su grupo, ¿verdad?, que ya están prácticamente bien adelantados, elaborar las variables por objetivo y la operacionalización de variables para posteriormente poder revisar lo que es el plan de análisis, para que eso será motivo de otra sesión práctica que vamos a tener. Esperando entonces que no se nos olviden las partes torales de esta clase. Revisen los videos, revisen todo lo que hemos enviado. Esta coherencia metodológica, por favor, no la pierdan nunca de vista, les va a servir toda su vida. Y todo esto ahora que hemos visto. Entonces, las competencias que nosotros debemos adquirir y que van a adquirir, ya cuando ahorita vamos
a revisar cuando revisemos estos trabajos es que ya conoce los aspectos básicos de las variables, que comprende la clasificación de las variables y por el por qué y cómo utilizarla y cómo elabora la matriz de operacionalización de variables. Ese es el producto, los productos que esperamos nosotros que ustedes van a obtener, pero no solo mecánicamente, sino razonándolo metodológicamente, coherentemente. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes el doctor Jairo Campos Valerio, máster en salud pública y docente de investigación ya desde hace un buen tiempo para servirles. Muchas gracias y estamos, podemos decir aquí, pues, a la orden, a trabajar, mis estimados. Muchas gracias.